Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, iniciamos en un minuto. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, señores, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, o la noche de hoy, ¿verdad? Eh, Como saben, la semana pasada estuvimos viendo el área de ambientación, así como también vimos la unidad uno, la cual buscaba como objetivo darle introducción a lo que es el módulo de Excel básico.
En esta segunda semana de 3 hemos habilitado las unidades 2 y 3. Tenemos que hacer algunos ajustes todavía en las fechas de las unidades, de los bloques, pero eso no hay problema con eso. Eso yo lo ajusto un poquito más adelante. Entonces, estos dos bloques lo habilitamos ya hace, creo que fue el día de ayer o antes de ayer que lo habilité. Y en ellos vamos a ver algunos elementos de interés. Como saben, en la primera unidad estuvimos viendo el elemento de la lista personalizada con la realización del arrastre de los días de la semana, de los meses del año, también la parte del patrón de comportamiento de los valores numéricos, si se repetía, si incrementaba en base a la cantidad de saltos que tenía el valor anterior, a diferencia del valor actual. Pudieron dar respuesta con facilidad al tema del foro de la unidad 1. Nos dice Carlos que no escucha nada. ¿Me confirman si los demás me escuchan bien, por favor? Si me escuchan bien, Yo sí lo estoy escuchando bien. perfecto. Bueno, Carlos. Entonces, estuvimos viendo esa parte. Ya para esta unidad 2 vamos a ver el manejo rápido de información. Aquí vamos a ver algunos elementos de formato, un poquito más en detalle. Y en la unidad 3 vamos a ver el concepto de fórmulas y funciones, que son uno de los elementos más utilizados en Excel. Y la idea es conocer las bases para que luego en módulos como el intermedio y el avanzado, ustedes puedan eh, realizar esas actividades prácticas un poquito más avanzadas con facilidad. Bien. Entonces, si vemos el entorno de la unidad 2 tenemos nuevamente la misma estructura en la cual tenemos instrucción, guía didáctica de la unidad 2, foro de participación, material audiovisual pregrabado, si quieren utilizarlo de apoyo, lo pueden utilizar, igual que en la unidad 1, y la actividad práctica como tal. Actividad práctica como tal. Y Carlos nos dice que todavía no escucha. ¿Me escucha Carlos ahora? Evidentemente hay algún tema ahí con su audio en su computador. Bueno, entonces, estos son los elementos que vamos a estar trabajando. En lo que es la introducción, aquí vemos algunos de los elementos que vamos a estar visualizando. Bien. Y en cuanto a la guía didáctica, aquí vemos, por ejemplo, ya más en detalle las funciones de las combinaciones de teclas. Este concepto es muy importante porque podemos invocar funciones con combinaciones de teclas. Esto nos ayuda a ser más rápido en el uso de la herramienta Excel. Y autorrellenos y autoarrastre, que lo vimos ya de manera directa, con esos elementos que vimos la semana pasada. El concepto de lista personalizada, pero en esta ocasión para crear nuestras propias listas. La semana pasada utilizamos ya, parte de las que ya estaban creadas. Los diferentes formatos permitidos por Excel, eh, formato de bordes, fondos, formato de números, un sinnúmero de contenido bien interesante. En cuanto a las combinaciones de las teclas, estas combinaciones aplican casi para toda la suite de Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, y así sucesivamente.
Un punto interesante a tomar en consideración acá es que tanto las combinaciones de teclas como en este caso, los nombres de las funciones varían dependiendo del idioma en cual esté nuestro sistema. Por ejemplo, si yo en mi caso acá puedo identificar en la barra, en la cinta de opciones de arriba, puedo verificar en qué idioma está y ya aquí yo puedo identificar que mi sistema está en español. Bien, acá. Si nos dicen en español es porque está en español. Ahora, si nos dicen en inglés, pues es porque está en inglés. Entonces, esas combinaciones de teclas que están acá, así como las funciones que vamos a ver en un ratito, de la unidad 3 las funciones como eh, sumar, producto, sumar sí, contar sí, promedio, que se llama así en español, si nuestro sistema está en inglés, tienen otros nombres. Bien, entonces es importante porque, por ejemplo, si yo estoy utilizando control G para guardar, precisamente la G de control más G es de guardar. Guarde el archivo con el nombre que se indica. Pero, por ejemplo, si mi sistema está en inglés, ya no va a ser control G, va a ser control S de save. Bien, save. En este caso, save sería guardar. Bien, sería guardar. Esta parte acá, de esta forma se escribiría. Bien. Entonces ya automáticamente, si el sistema está en inglés, para que él me guarde, yo tendría que utilizar control S. Pero aquí en español, control S es de subrayado. Bien. Pero subrayado en inglés sería underline. Bien, sería underline. Por lo tanto, en inglés, para yo subrayar con el teclado, con la combinación de teclas, sería control U. Bien. Y así sucesivamente, cada uno de las combinaciones van a ir cambiando dependiendo de cómo se escriban en los diferentes idiomas. Bien. Y lo mismo aplica para el nombre de las funciones que vamos a estar utilizando más adelante. Por el momento nos enfocamos en que está en español y nuestros sistemas también están en español, pero tengan pendiente eso de que si en algún momento están sentados en un computador que está en otro idioma, entonces hay funciones que se tienen que adaptar a ese idioma en particular. Entonces, ya entonces acá podemos ver el concepto del autoarrastre, que la semana pasada lo vimos de manera práctica directamente. Aquí se ve la parte teórica, el salto de los números y demás. Y aquí debajo se visualiza lo que es el concepto de la lista personalizada, que en la semana pasada lo vimos con los nombres de la semana y los meses del año, pero ya acá aplicado a cómo yo crear mi propia lista. Ah, bueno, yo tengo una lista de productos, una lista de artículos que tengo que insertar semanal, quincenal, mensualmente en un documento para realizar un reporte. Bueno, pues si yo lo uso con tanta frecuencia, puedo crear una lista personalizada a través de opciones avanzadas, bajo un poquito por acá, hasta que encuentre modificar listas personalizadas. Y acá puedo insertar los elementos que yo quiero que tenga esa lista, separada por coma. Bien, tengo acá, miren aquí cómo se insertan, separados por coma. Una vez concluyo, les digo agregar. Y cuando se agrega, de este lado se visualiza con coma y de este lado se remueven las comas. Para yo invocar esa lista que yo acabo de crear, presiono aceptar y cuando inserto la primera palabra, en este caso es padre, y hago el arrastre, aquí podemos ver cómo se van insertando los elementos que corresponden a esa lista. Bien, nada del otro mundo. Aquí estamos viendo las diferentes utilidades que se le puede dar a la lista personalizada y en este caso estamos creando nuestra propia lista personalizada. Bien. Luego tenemos acá los diferentes tipos de datos o formatos que pueden tener las celdas en Excel. Bien, aquí se visualizan todos esos elementos como la fuente, la alineación, el número, el estilo, las celdas y demás. Conceptos bien básicos, pero que tienen una utilidad bien interesante según lo vayamos viendo en la actividad práctica. Entonces, les invito a explorar la guía, que es esta, un poquito más a profundidad, con un poco más de tiempo para que se empapen de todos esos detalles que tenemos por acá. En cuanto al foro de participación, que tiene un valor de 5 puntos, deben explicar en cuáles casos usted entiende que podría aplicar
el uso de la lista personalizada, o sea, usted crear su propia lista. Puede ser en su entorno laboral, en su día a día si no labora, en donde usted cree que podría aplicar ese concepto de lista personalizada. Va a añadir un tópico acá, va a agregar un asunto y su participación por acá. En cuanto a la actividad práctica, en cuanto a la actividad práctica, acá tenemos 3 hojas con instrucciones que deben realizar los cambios. Bien, en la primera hoja, que es esta que está acá, tenemos todas estas instrucciones que debemos aplicar. Bien, vamos a ver las más relevantes en nuestro encuentro. Para las demás, les invito a, en este caso, guiarse de este audiovisual pregrabado que tenemos acá, que les va a servir de mucha ayuda para realizar el total de las actividades de esa unidad o de esa práctica. Por ejemplo, acá nos dice que al texto que está en la celda A1 debemos aplicar una fuente Arial Black, tamaño 14, negrita, color de texto azul, relleno celeste, centrado respecto al ancho de la tabla y luego inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Bien, eso es la primera acción. Vamos acá. Nuestro primer paso es identificar la celda A1, que es la que se encuentra en la intersección de la columna A con la fila 1, ¿verdad? Fuente Arial Black. Vengo acá, aquí puedo cambiar la fuente. La fuente es el tipo de letra. Bien básico y sencillo, ¿bien? Todo esto que están aquí son tipos de letras diferentes que yo puedo utilizar. Bien, se ve de esta forma. El tamaño, 14. Aquí tengo los diferentes tamaños. Si hay alguno impar que yo no, que yo quiera utilizar y no esté acá, puedo insertarlo directamente y presionar Enter. Bien, en nuestro caso 14, lo seleccionamos acá. Luego tenemos negrita. Entonces aquí tenemos las diferentes funciones. Negrita, cursiva, subrayado. Un punto importante acá, no sé si pueden notar. Cuando yo me posiciono, simplemente con posicionarme unos segundos encima de las funciones, me aparece un rectángulo, ¿verdad? Que me indica 3 puntos interesantes. El nombre de la función, la combinación de tecla entre paréntesis con la que puedo invocar esa función o ejecutar utilizando el teclado. Y debajo una breve descripción de lo que hace la función. Bien, entonces, negrita, control N, activa el formato de negrita de ese texto que se tenga seleccionado en ese momento. Bien. Claro está, en este caso, como tenemos un tipo de letra muy oscuro, el Arial Black es muy oscuro, no va a notarse, ¿verdad? Visualmente que se aplicó ese formato. Luego nos pide un color de texto azul. Aquí tenemos la A que representa el texto azul y un relleno de la celda celeste. Tenemos la latica que nos permite agregar un color a la celda. Luego nos pide centrado respecto al ancho de la tabla. Miren, las celdas, cada una de estas celdas son como islas dentro de Excel. Cada una se le puede aplicar un formato diferente dependiendo de la necesidad que se tenga. Bien. Excel y PowerPoint son las dos herramientas del paquete de oficina que disponen de dos tipos de alineaciones. Tenemos la alineación, voy a modificar esto un poquito para que lo puedan visualizar. Aquí debajo tenemos la alineación horizontal. La alineación horizontal es la que nos permite a nosotros alinear el texto de la o las celdas. Si yo tengo un grupo de celdas seleccionadas, puedo aplicarla de un solo golpe. Bien, en este caso vamos a hacerlo con esta. En este caso, la alineación horizontal nos permite alinear el texto en la línea del horizonte. Izquierda, centro y derecha. Centro, derecha, izquierda. Bien. Pero yo puedo tener una celda en el centro, esta a la izquierda, la otra a la derecha, y por eso me refería que son islas, porque la podemos manejar independientemente. Entonces, ya luego tenemos aquí arriba lo que es la alineación vertical. La alineación vertical nos permite a nosotros, dentro de una fila que tenga la altura suficiente, definir si yo quiero que ese texto esté en el centro, en la parte de arriba o en la parte inferior de la altura de la fila. Bien. Entonces, debajo tenemos alineación horizontal y aquí tenemos alineación vertical.
Ya vimos para qué funciona cada uno. Entonces aquí está siendo específico. Nos está pidiendo centrado respecto al ancho de la tabla. Como cada una de las celdas es una isla, yo no puedo, con estas funciones básicas, centrar con relación al ancho de la tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren esto, qué interesante. Yo voy a seleccionar todas estas celdas hasta el ancho de la tabla, que es este que está acá. Y voy a utilizar una función, que es esta que está aquí, que se llama combinar y centrar. Esa función lo que va a hacer es que va a combinar todas esas celdas que tengo acá y la va a convertir en una única celda y el contenido de esa única celda entonces va a estar centralizado. Bien. Entonces acá, cuando yo lo presiono, miren como aquí ya esta celda completa es A1, aunque aquí debajo tenga A3, B3, C3 y demás. Bien. Entonces esto nos ayuda a nosotros a poder en algún momento tener una fila centralizada, combinada, otras no, otras sí, así sucesivamente. Bien, puede darse el caso con una necesidad de ese tipo. Luego nos pide inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Esta fila yo la voy a modificar un poquito la altura. Hago un clic derecho sobre el número que la representa y aquí puedo modificar el, el inclinado a través del formato de celda. Bien, formato de celda. Cuando entra aquí en formato de celda, voy a ir a la pestaña de alineación. La pestaña de alineación me permite a mí yo inclinar el texto de esa celda hasta 90 grados o menos 90 grados. O sea que puedo tener un texto de manera vertical, como en este caso, o no. En esta ocasión nos pidieron solamente 10 grados. Y si lo aplicamos, se ven de esta forma. Si vemos luego el segundo párrafo, acá nos pide alinear al texto de la fila 3, que es el encabezado de la columna, este que está acá. Vamos a aplicar una fuente tamaño 13, que no está el 13 acá, lo insertamos manualmente y presionamos Enter. Pero antes de, es importante la selección. Fíjense que yo lo primero que hice fue seleccionar los datos. Bien, selecciono mis celdas y aquí inserto el 13, presiono Enter. Luego nos pide negrita, cursiva y centrados horizontalmente. Ya empezamos a escuchar ese término de horizontal y vertical en la alineación, en la centralización. Bien. Entonces, negrita, cursiva, acá, cursiva, eh, y centrados horizontalmente, acá. Luego nos pide un color de texto rojo y un relleno rosado. Entonces venimos acá, rojo, y un relleno, bueno, que el relleno es aquí, algo así, relleno rosado. Bien, entonces cada uno de esos párrafos le va a ir indicando qué hacer con todos los datos hacia abajo. Cuando usted concluya con todas las instrucciones, este documento va a quedar totalmente cambiado. Bien, cuando usted guarde el documento y lo cargue en la plataforma, entonces yo voy a poder identificar visualmente acá. Ah, bueno, mira, esta celda que está acá cumple porque es Arial Black, está en 14, está en negrita, está centralizado, está combinado y centrado. Esta que está acá cumple porque es el tamaño 13, negrita, cursiva, texto rojo y así sucesivamente. Bien, entonces de esa forma yo voy a ir evaluando que lo que usted entregó va cumpliendo con los cambios que se le sugirió que hiciera en las instrucciones. Bien, nuevamente, van a auxiliarse porque no nos va a dar tiempo a verlo todo en el encuentro, pero sí la idea es plasmar la idea de cómo lo van a hacer. Pero en el audiovisual de apoyo sí se muestra el paso a paso de cómo hacer cada uno de de las actividades. Bien, entonces nos vamos a ayudar en ese sentido. En cuanto a las demás hojas, porque si se fijan aquí debajo son para esta actividad de la unidad 2 tenemos otras hojas más eh, de actividades que realizar, pero son actividades de ejecución, de conocimiento de funciones, bien, no de digitación, sino de cómo yo hacer esto u lo otro. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver el formato de números. Tenemos esta tabla, la cual muestra aquí arriba diferentes nombres o estilos de cómo los datos se deben colocar.
Excel trae en este caso, de manera estándar, un formato que se llama el formato general. Es un formato que es este que está acá, que no tiene nada en particular. Bien, no tiene ningún símbolo, ningún carácter especial. A esto se le llama un formato general. Bien, los formatos que yo puedo aplicar acá son formatos que afectan lo que es la visualización de los datos. O sea, yo lo puedo ver con ese cambio de formato. Es como un enmascaramiento que se le hace a esos datos. Pero internamente Excel lo sigue viendo tal cual, principalmente cuando son valores numéricos. Bien. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo se ven estos datos generales por ejemplo, en el estilo de millares, que es el que me pide aquí arriba, debajo de esto aquí yo tengo el estilo de millares. Mírenlo ahí. Lo presiono y ya aquí yo puedo visualizar que el estilo de millares se muestra de esta forma. Separador de unidades de mil, símbolos decimales acá al final, ¿verdad? Puntos decimales. Pero miren lo que les comentaba. La barra de fórmula, que es esta que está acá, siempre va a ser su amiga fiel para determinar o identificar cualquier problema de cálculo que usted tenga. Bien. La barra de fórmula, su amiga fiel siempre. Acá yo puedo identificar visualmente cómo la barra de fórmula sigue mostrando el valor de la celda sin la coma y sin los puntos decimales. Bien. Esto muestra que esto es un enmascaramiento, lo que hemos agregado, para que visualmente yo pueda verlo de esa forma. Y si lo imprimo, se va a ver de esa forma también. Si aplicamos, por ejemplo, aquí el formato de contabilidad, ya aquí empezamos a ver símbolos, bien, de moneda. Esos símbolos también lo podemos cambiar acá, elegir diferentes símbolos. Si queremos más, aquí hay más símbolos, ¿sí? De diferentes países. Pero nuevamente, aquí se muestra el valor real de la celda y aquí se muestra el enmascaramiento que hemos agregado. Entonces, la idea aquí es esa, precisamente, que ustedes vayan aplicando los diferentes formatos, moneda, e ir viendo la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, entre contabilidad y moneda, básicamente la diferencia es el espacio entre el símbolo y el valor, que aquí no lo tenemos. En el porcentaje, igual. ¿Sí? En las fracciones, igual. Y estos valores que están acá, que se llaman personalizados, son valores que yo puedo crear un enmascaramiento específico a una necesidad puntual que yo tenga. Por ejemplo, si tenemos la necesidad aquí de insertarle un texto delante a todos esos valores, yo puedo utilizar ese formato personalizado. Por ejemplo, si vengo acá a general, debajo tengo la opción de más formatos y cuando entramos acá, que fue donde estábamos ahorita, que aquí estaba la alineación, aquí tenemos personalizado. Cada uno de estos formatos son los que hemos ido viendo. ¿Sí? Lo único que aquí hay unas funciones avanzadas que yo puedo, por ejemplo, incrementar la cantidad de decimales. Si en vez de 2 quisiera 3, 4, 5, puedo jugar con eso. Pero en la parte personalizada, acá yo puedo indicarle si quiero, por ejemplo, que tenga un texto delante. Por ejemplo, entre comillas doble, Shift 2, el valor es punto, espacio. Cierro mi comillas doble. Y ese valor que está dentro de las comillas doble es lo que yo le voy a agregar a estos elementos. Bien. Ya luego de las comillas dobles, que lo que indican es básicamente que yo quiero que se muestre esa cadena de caracteres que está dentro de las comillas. Al final yo le quiero que se inserten valores numéricos, los valores numéricos que contengan cada una de las celdas. Y para ello voy a insertar dos símbolos de números. ¿Qué está diciendo acá? Insértame el valor es como un valor estático y los símbolos de número, lo que contengan los valores numéricos en cada una de las celdas. Le digo aceptar, miren aquí cómo se agregó. Nuevamente es un enmascaramiento. Si vengo acá, miren el valor de la celda 50, el valor de la celda 5 y así sucesivamente. Bien. Este formato personalizado es muy útil, nos puede servir para múltiples funciones
y nos ayuda bastante a agilizar los procesos de inserción de datos. Por ejemplo, yo puedo configurar un grupo de celdas, como esta, por ejemplo, que están en blanco, para que tenga un formato en específico. Vamos a suponer que tenemos la necesidad puntual de digitar 10.000 números telefónicos, pero los números telefónicos tienen una estructura. Esa estructura de los números telefónicos, ¿cuál es? Por ejemplo, yo puedo venir acá, formato personalizado, ir a personalizado. Y así como los números telefónicos, también, por ejemplo, los números de cédula tienen una estructura, los números de RNC tienen una estructura como un estándar, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, mira, los valores que se van a insertar acá van a ser de la siguiente manera. Abro un paréntesis, tres valores numéricos. Cierro mi paréntesis. Ya ahí yo tengo el código de área del teléfono. 809, 829, 849. No sabemos cuál es, por eso ponemos los valores, los símbolos, porque va a ser algo dinámico. Luego colocamos un guión. El siguiente valor numérico, 123, ¿verdad? Que es el código del sector. Y luego otro guión y cuatro dígitos numéricos, que es la secuencia de los teléfonos del sector, por decir algo. Bien, ya aquí yo tengo esa estructura creada. Si hubiese sido como una cédula, 001, guión, ¿verdad? Representado por los valores numéricos, guión, los otros siete dígitos, guión, y un último dígito para la serie, si es cédula. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto a nosotros, por ejemplo? Cuando le digo aceptar, no se muestra nada, simplemente, miren lo siguiente, si me posiciono en esta celda, me dice que el formato acá es general. Si me posiciono en esta celda, me dice que es personalizado. ¿Ven? Eso es el cambio que yo veo acá. Ahora, a la hora de yo insertar los datos en mi celda general, tendría yo que venir acá y decir, abro paréntesis, 809, cierro paréntesis, guión 885, guión 95, presiono Enter y ahí se muestra. Mientras que en mi formato personalizado yo digo 809, 5 esto, presiono Enter y ya él automáticamente asume. 849, presiono Enter y ya él automáticamente asume. Bien, entonces de esa forma yo puedo agilizar bastante el proceso de inserción de datos y aunque en la vida real, acá en mi vara de fórmula, yo solamente tenga los valores numéricos y no tenga el paréntesis y los guiones, pero esto nos ayuda bastante a la hora de yo incluso imprimir los datos o tener una base de datos en base a esos valores numéricos. Bien, esto no es obligatoriamente, esto no es obligatorio hacerlo. Sí lo quise plantear como un ejemplo para que ustedes vean hasta dónde podemos llegar con este tipo de aplicación de formato. Y esa es la idea en particular. Vamos bien, ¿dudas, aclaraciones, señores? Déjenme saber. ¿Todo en orden? Perfecto. Continuamos. Miren, aquí tenemos la tercera hoja. Seguimos en la unidad 2. Bien, tercera hoja. En la tercera hoja vamos a trabajar ahora, continuamos con los formatos, pero ahora con las fechas. Excel maneja dos formatos de fechas, las fechas cortas y las fechas largas. Bien, esos son los dos que maneja. Si vienes aquí, vas a encontrar fecha corta y fecha larga. Bien. Entonces, la idea de esta actividad práctica es la siguiente. A estos formatos de fechas que tenemos acá, vamos a extraer los días. Solamente el día, el valor numérico que representa el día, que es el de la izquierda. Días abreviados, si es lunes, que diga lun, mar, mier, web, pie, sap, dom. Bien. Y si yo quiero identificar el día que cayó esa fecha como un día completo, bueno, el 14 del mes 11 del 2019 fue lunes, que me lo escriba ahí como lunes, como martes o como miércoles, como jueves. También esto lo podemos ajustar con el valor, el formato personalizado que acabamos de visualizar. Bien. La idea es que luego de que realicemos en nuestro encuentro el día, ustedes lo van a hacer con los meses y con los años, utilizando la misma técnica. Entonces, por ejemplo, yo selecciono estas celdas que están en un formato de fecha. Voy a ir a más formatos y en personalizado voy a ver que aquí tengo, miren, día, mes y año. ¿Lo ven? Es el formato que tiene.
Simplemente yo elimino estos que están acá y miren la muestra aquí arriba, cuando lo elimino, solamente se queda el 12. Bien. Cuando le doy a aceptar, solamente se van a quedar esos elementos que representan el día, aunque en la barra de fórmula continúa viéndose la fecha completa. La data nunca se borra. Bien, solamente es un enmascaramiento visual para la vista y que puede ser impreso también. Acá, como nos pide el nombre abreviado, vamos a hacer el mismo proceso. Seleccionamos, vamos a más formatos, personalizado. Y acá, en vez de dejar solamente 2D, vamos a agregar una tercera D. Miren aquí la muestra. Y ya aquí él nos indica abreviado qué día de la semana cayó esa fecha. Igual lo podemos hacer si es completo, pero en vez de tener 3D en este caso, vamos a tener 4D. Y el ejercicio que vamos a hacer para las demás columnas va a ser lo mismo, pero reemplazando en vez de la D, la M de los meses o la A de los años. Bien, esa es la idea. Miren aquí como él me muestra los nombres completos. Bien, entonces ya una vez se concluya con esta actividad acá, ya concluimos esa unidad 2 y entonces pueden guardar el documento y cargar la actividad en la plataforma acá. Bien. Si se fijan, son actividades totalmente prácticas. Bien, tienen que hacerlo con el teclado y con el mouse. Bien, entonces la idea, si se fijan acá, ni siquiera lo estamos poniendo a digitar información, porque la idea es que ustedes aprendan a utilizar las funciones. Las grabaciones, Isaac, las compartimos en el grupo de WhatsApp y creo que no la compartimos vamos a ver, no la he colocado acá todavía la uno, pero sí en el grupo de WhatsApp la compartimos la semana pasada. Ya a partir de mañana sí van a estar acá, al final de cada unidad va a estar la grabación correspondiente y en el grupo de WhatsApp también va a estar colocado. Y el audiovisual de apoyo es este que está, cada unidad tiene uno o varios audiovisuales de apoyo. Los audiovisuales de apoyo les ayudan a ir directo a la resolución de la actividad práctica. Bien, en el encuentro nosotros detallamos mucho más y damos algunas informaciones de interés que en el audiovisual de apoyo se ven, no se visualizan por un tema de que sea express, bien express. Si vamos adentrándonos a la unidad 3, aquí empezamos a ver ya unas cuantas cositas interesantes a nivel de cálculo. Bien, lo primero es que tenemos instrucción, guía de apoyo. Todos esos elementos, señores, si ustedes quieren, lo van descargando. Lo que ustedes entiendan que le puedan sacar provecho, guías, enlaces audiovisuales, ustedes hacen una pequeña carpeta y van guardando esos elementos que entiendan que le puedan sacar provecho. Pues una vez finalizado el curso, toda esta información se va a eliminar de su perfil. Bien, entonces ya no van a poder acceder a ellas. Eh, ya luego de lo que es el foro, aquí debajo van a tener, miren esto, tres audiovisuales. Tres audiovisuales. Cada uno hace referencia, y lo dividimos en tres, porque cada uno hace referencia a cada hoja dentro de la actividad práctica de la unidad 3. Bien. Entonces, en esta unidad 3 tenemos tres hojas: operadores aritméticos, operador de concatenación y función. Bien, son tres. Igual aquí tenemos tres audiovisuales, mírenlo acá, en la unidad 3: operadores aritméticos, operador de concatenación y funciones. Bien, entonces cada uno obedece a la actividad práctica que vamos a realizar en esta unidad. Aquí se pone un poquito más interesante porque el fuerte de Excel precisamente es manejar fórmulas y funciones. Entonces, aquí eso se ve un poquito más interesante.
Una vez realizada la actividad 3 se coloca acá y ya entonces va a estar lista para evaluar. He evaluado parte de las entregas realizadas. Si usted todavía no ha podido entregar su actividad 1, pueden todavía hacerlo y con gusto más adelante le evalúo esas actividades o esas entregas, ¿bien? Entonces, aquí se ve el concepto de las definiciones entre fórmulas y funciones. Fórmula básicamente hace referencia al cálculo entre celdas utilizando operadores aritméticos y se puede invocar con el símbolo de igual. Funciones ya vienen pregrabadas, no es necesario insertarla cada vez que la vamos a utilizar, simplemente invocamos la función, colocamos los argumentos o los valores que queremos que sean ejecutados por esa función y ya ahí automáticamente lo vamos visualizando. 5 puntos, Michi. Pero lo que pasa es que son 100 para todas las actividades, Caroline. Debemos distribuirlo de manera equitativa. Entonces, eh, realmente, miren, el tema del foro es un tema como muy a la percepción de cada uno. Bien. Y por eso ustedes ven que los foros tienen una puntuación, pero eh, no es tanta como la puntuación que tienen las actividades prácticas. Que obviamente, como son tantas en las 5 unidades, lo que se hace es que se distribuyen de esa forma para no tener 5 módulos en base a 100, sino que se distribuyen en pequeñas puntuaciones. Y también, si a usted le va mal, no pierde muchos puntos. ¿Me entiende? Entonces, pero la idea es que a todos le vayan bien. Si estudian, yo sé que lo van a lograr con facilidad. Miren, en cuanto a la guía, esta guía tiene mucha información de interés. Conceptos de fórmulas y funciones, cómo invocarla desde cero, con el símbolo de igual, diferencias entre fórmula, en este caso se muestra de esta forma, donde se invoca con el símbolo de igual, se indica cuáles son las celdas que yo quiero realizar el cálculo, y con un operador aritmético acá, que en este caso es la suma, se está sumando. Bien básico. Ya en lo que son las funciones, están pregrabadas dentro de Excel. Son un poquito más de 400 funciones que hacen diferentes tareas. Yo simplemente les paso los argumentos y ella se encarga de hacer todo. Eh, los que les gustan las macros, en este módulo básico vemos, la semana próxima vamos a ver un poquito de macro, pero donde vemos en lleno macros a nivel de programación es en el módulo avanzado. O sea que lo que le guste la programación y lo que le gusten las macros, ese módulo le va a gustar bastante. Pero ya, luego del básico vamos al intermedio y luego vamos al avanzado. Entonces, nos falta un caminito ahí por recorrer. ¿Qué más? Aquí debajo van a ver entonces las normas de elaboración de fórmulas y funciones, cómo invocar el asistente de funciones. Y ya por aquí debajo vamos a ver el contexto de la prioridad de los operadores, mayor que, menor que, mayor, igual, más. El uso de los paréntesis que le da más peso a un cálculo o no. Bien. Cuál calcular primero o no. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta operación, sería 5 más 2 por 3. Aquí me daría un resultado de 11, ¿verdad? 11, 5 más 2 por 3, 2 por 3, 6, más 5, 11. Mientras que acá yo realizaría primero el paréntesis, 5 más 2, 7 por 3, entonces sería 21. Entonces, de esta forma podemos visualizar cómo un paréntesis o dos paréntesis pueden alterar el resultado dependiendo de la ubicación de los mismos. Entonces, esto aplica también para cuando queremos hacer un cálculo en específico, saber en qué momento utilizar los paréntesis o no. Igual aquí los operadores de comparación, aritméticos, concatenación, mucha información interesante. Las funciones, también aquí se ven muchas de las funciones que hacen cada una de ellas, aunque no se muestran cómo hacerla. Vamos a ver algunas de las básicas en práctica.
y para que ustedes vayan entrando en materia. Perfecto. En cuanto al foro de la unidad 3, se le pide eh, conversar un poquito sobre esos temas que vimos en el aporte, sobre el orden de los operadores en las fórmulas. Deben hacer aportes acá, según lo que entendieron, añadiendo un tópico y realizando su participación y enviándolo aquí al foro. Bien básico. Y en cuanto a la actividad práctica, la vimos hace un ratito, básicamente cada una de esas hojas tiene la instrucción de lo que van a realizar. Aquí nos indica que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Esas fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Aquí se muestra un ejemplo de ejecución de una fórmula. Y aquí debajo la lista de los operadores básicos que vamos a utilizar. ¿Sí? Y cuál es su función. Entonces, bien fácil esta actividad práctica. Miren esto. Tenemos estos datos que son datos de origen. Tenemos cada columna, se va a realizar un cálculo con la ayuda de un operador en específico. Me coloco acá y digo, igual, nuevo sueldo bruto va a ser igual al sueldo bruto actual. Presiono la celda para que me indique aquí la celda. Más, porque es el operador que me está pidiendo que utilice acá, en suma, el incentivo que me están dando. Si se fijan acá, me indica C5 más D5, que es el nombre de la celda que tiene el valor. ¿Por qué utilizamos la celda que tiene el valor? Porque si mañana uno de esos elementos cambia su valor, acá se va a hacer un autocálculo o, o se recalcula en base al cambio que se hizo en la celda. Bien, entonces presiono Enter y aquí yo tengo ese valor. Si mañana ese valor aquí del incentivo sube a 5.000 pesos, pues automáticamente él se ajusta. Bien, eso es lo que queremos lograr. Entonces, acá el autoarrastre que utilizamos en la semana pasada para los números, en este caso, se utiliza para que recalculen los siguientes valores. Miren qué interesante. Y de esa forma, él va recalculando la siguiente fila, la siguiente fila, la siguiente fila. Bien, así nos ahorramos bastante tiempo para nosotros realizar este tipo de actividades. Un segundito, por favor. Bien, entonces, en el siguiente cálculo nos pide utilizar el operador de porcentaje para aplicar un descuento de la ARS al nuevo sueldo bruto del 2,5%. Y de este lado vamos a calcular la AFP, descontándole un 3% del sueldo bruto. Entonces venimos acá, decimos igual al nuevo sueldo bruto por 2,5%. Bien, el por ciento es importante. Presiono Enter y ya lo tengo. Igual acá. Igual, nuevo sueldo bruto por 3%. Presiono Enter y ya aquí lo tengo. Arrastro, arrastro. Voy a arrastrar aquí, en la parte inferior derecha, cuando tengo la cruz negra sin flecha. Bien, presiono el clic izquierdo, dejo presionado, voy arrastrando. Cuando llego al final, suelto el clic izquierdo. Y entonces él hace el cálculo de los demás. Este cálculo que se está haciendo aquí se está haciendo en base al elemento que tengo acá. Bien, porque él va sumando una fila, una fila, una fila, una fila.
Entonces, igual puedo hacer aquí una sumatoria, porque si se fijan aquí tengo una fila de totales, que lo que busca es que cada columna esté totalizada. Para ello, voy a seleccionar todos los elementos, incluyendo el espacio en blanco donde quiero que caiga el total. Y voy a auxiliarme aquí en el menú inicio de esta función que se llama suma. Ya él me coloca aquí el total. Y si le doy doble clic, él me dice que está sumando todos esos elementos que están en esa selección. Así como yo hice un autoarrastre de manera vertical para ir sumando o para ir calculando los demás elementos en las siguientes filas, así yo puedo aquí hacer un autoarrastre horizontal, perdón, para que él me autocomplete la sumatoria de las siguientes columnas. Bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos agilizar fácilmente con el cálculo de diferentes funciones. Bien. Entonces, parte del trabajo que van a realizar, adicional a esto que hicimos, es completar esta tabla que está acá, que básicamente es lo mismo, es la continuación de lo que hemos hecho. Van a realizar aquí el total de descuento a través con el uso del operador suma, van a sumar tanto el descuento de la ARS como la FP y esos elementos deben quedar acá. Luego vas a restar, vas a determinar el sueldo neto, el cual con la ayuda del operador de resta vas a restar el nuevo sueldo bruto menos el total de descuento, el cual te va a dar el sueldo neto de cada uno de los empleados. Y ese nuevo sueldo neto, tú vas a determinar cuál es el sueldo con el operador de multiplicación para los próximos 12 meses. Cuando tengas entonces el sueldo de los 12 meses neto, luego vas a utilizar el operador de división para dividir ese nuevo sueldo, ese sueldo neto por 12 meses entre 2, mírenlo acá, entre 2, para que te muestre aquí el sueldo neto semestral. Semestral. Entonces, ya una vez realizamos esa actividad práctica, si se fijan, no estamos utilizando fórmulas, muy pocas funciones. Ya aquí tenemos algunas hojas más que hacen referencia a los audiovisuales que les comenté anteriormente. Por ejemplo, esta, que es el operador de concatenación. Este es bien interesante porque la función de concatenación nos permite a nosotros unir texto en una misma celda. Esos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de diferentes formas, referencia de datos o insertándolo entre comillas. Un punto importante es que el espacio es considerado como un carácter dentro de Excel. Entonces, por esa razón deben tomarlo en cuenta dentro de la comilla como tal. Si fuésemos a insertarlo con una fórmula, se insertará de esta manera, tomando en cuenta que el carácter de la I comercial nos sirve como concatenador, ¿bien? Como un símbolo de concatenar que nos permite unir una cadena de caracteres estática, entre comillas doble, con un valor dinámico que está en una celda. Y digo dinámico porque el valor que está ahora mismo en A2 puede ser Juan o Toyota. Y el valor que está en A3 puede ser Kia o puede ser Mercedes-Benz y así sucesivamente. Cuando yo haga el arrastre, va a decir la marca Toyota, la marca Honda, la marca Mercedes fue creada en el año X, Y, Z y demás. Bien. Pero en este caso en particular, estamos hablando de nombres de empleados que nacieron en un año en específico. Y la idea aquí es concatenarlo utilizando la función. Y yo voy a utilizar el asistente de función, fx, insertar función. Y aquí tengo varias formas de buscar las funciones. La puedo buscar aquí con la más reciente, que es la que he utilizado recientemente. La puedo buscar por categorías. La puedo buscar aquí por todo y hacer una búsqueda en orden alfabético manualmente. O la puedo buscar aquí arriba con el buscador de funciones. Por ejemplo, puedo poner aquí concate. Y cuando le doy al botón ir, me va a traer las diferentes funciones que según la voy seleccionando, aquí me dice una breve definición de lo que hace. Bien. Por ejemplo, concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Entonces ya si esta es la función, yo le digo aceptar y ella me va a pedir lo que se llaman los argumentos. Los argumentos son los datos que ella va a utilizar para realizar su trabajo.
O sea, por ejemplo, aquí yo le digo el texto uno. Aquí me está diciendo, une el nombre y el apellido. Pero vengo acá, digo, nombre, José. En el segundo carácter voy a poner un espacio. Como el espacio lo cataloga como un carácter, cuando yo me venga acá al tercer texto, él me va a decir aquí, me va a agregar dos comillas dobles. Mírenlo acá. Lo inserta automáticamente. Entonces, el segundo argumento va a ser el apellido. Y aquí me va mostrando una vista previa de cómo va quedando. Bien. Si yo no hubiese tomado en cuenta el espacio, entonces miren cómo aquí se unen. Tanto el nombre como el apellido se quedan unidos y no hay un espacio entre ellos. Si lo coloco acá, entonces sí lo tomo en cuenta. Entonces, ya cuando yo acepto esto, vemos acá nuestro nombre y apellido unidos. Y si hago el autoarrastre que tanto hemos utilizado, pues esos nombres también se van a unir los demás, los de la siguiente fila. Bien. Entonces, si llevamos esto al siguiente nivel y decimos, bueno, pues si ya yo tengo el nombre y el apellido y tengo la fecha de nacimiento de ese empleado, pues vamos a hacer una oración con esa fecha de nacimiento. Entonces podemos venir nuevamente. Función de X, ya la concatenar va a estar aquí dentro de las usadas recientemente. Y acá vamos a hacer nuestra oración. Por ejemplo, el año de nacimiento de espacio. Como esto es una cadena de caracteres estática, cuando yo doy un clic acá, él va a agregar comillas dobles, indicando que es como tal. Miren aquí. Bueno. Y ese espacio que yo dejé luego de D es para que haya un espacio entre D y el nombre del empleado. Bien. D, José Colón, mírenlo aquí. Y aquí debajo en el tercero vamos a dejar un espacio entre Colón y la palabra es y otro espacio entre es y el año que vamos a seleccionar. Bien. Aquí en el cuarto objeto vamos a seleccionar el año. Entonces, ¿qué tenemos? Dos cadenas de caracteres estáticas, esta primera que está acá y esta que está acá, siempre va a decir lo mismo. Y dos cadenas y dos argumentos dinámicos que representan los valores de la celda. Dígase el nombre y el año. ¿Qué nos va a permitir esto? Que cuando yo diga aceptar, voy a tener el año de nacimiento de José Colón, es este que está acá, pero si hago el arrastre, voy a ver los datos de los siguientes empleados con los años de nacimiento de cada uno de ellos. Bien, entonces de esa manera podemos tener una concatenación de elementos estáticos y dinámicos con facilidad en cuestión de minutos. En este caso son apenas 10 registros. Quizá usted diría, bueno, esto yo lo puedo hacer con copy-paste y ya está. Sí, pero si tenemos una tabla que tiene 10.000 registros, este tipo de herramienta realmente es muy valioso. Bien, entonces tomando en cuenta estos elementos, el uso de las funciones y demás, van a realizar la tercera hoja. La tercera hoja lo que busca es utilizar la función que se encuentra acá para colocar el resultado de este lado sobre estos argumentos que están acá. Por ejemplo, la función suma, vengo acá, me posiciono aquí primero, que es donde quiero que caiga el valor. Busco la función suma, que suma todos los números de un rango de celda. Le digo aceptar y él me va a pedir cuál es ese rango de celda. Bueno, mira, el rango de celda es este que está acá. Cuando le doy a aceptar, ya aquí tengo el resultado. Ah, bueno, vamos a buscar la función max. La función max, ¿qué haría? Me coloco acá, busco mi función max, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le decimos aceptar, seleccionamos la lista de valores y cuando le doy a aceptar, aquí me va a mostrar el resultado. Ah, bueno, vamos a buscar la función min. La función min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Y poniendo en práctica las diferentes funciones, ustedes van a ir aprendiendo qué hace o qué difiere a una función de otra. Bien, eso nos va a ayudar bastante a que si mañana tenemos una necesidad puntual, ah, bueno, yo puedo combinar la función máxima con la función de promedio y eso me va a dar lo que ando buscando. Bien.
Lo interesante de esto es que según los datos de origen van cambiando, los diferentes elementos van cambiando también. Por ejemplo, si yo vuelvo acá y le digo, ah, bueno, mira, el sueldo bruto inicial, hubo un error, y en vez de 5.000 eran 50.000. Y esa es la magia de nosotros trabajar con las fórmulas haciendo referencia a las celdas que contienen los valores. Bien. Cuando yo hago esa referencia, esa celda que contienen esos valores, ¿qué quiere decir eso? Que si mañana yo ajusto este 5.000 a 50.000, que era el sueldo real, cuando yo simplemente presiono Enter, esto va a traer un efecto dominó en el cual todos los diferentes elementos se van a corregir en base a ese nuevo valor de origen que yo he ajustado. Bien, presiono Enter. Miren cómo acá, ya el nuevo sueldo bruto, 55.000, los descuentos se actualizaron también y todo esto también aumentaría si estuviese configurado. Lo mismo pasa aquí con las funciones. Si a José Colón yo le subo a 50.000, cuando presione Enter, estos elementos van a cambiar. Miren aquí donde subió este a 411.000 y ya el valor mínimo no es 5.000, sino el que le seguía, que es 35.000. Bien. Pero si mañana yo le aumento, por ejemplo, a Xiomara a 80.000, entonces subió la suma y subió también el valor máximo, que anteriormente era 60.000. Entonces, dentro de las actividades a realizar, deben realizar estas y deben también poner en ejecución estas funciones que están acá con la misma secuencia como lo hemos hecho y ver qué es lo que traen cada una de esas funciones adicionales. Una vez realizado el documento, van a colocar la actividad práctica acá donde dice coloque la actividad práctica de la unidad 3. Bien, es el contenido para esta semana. No lo dejen para última hora porque ya esta semana el contenido se puso un poquito más complejo y más extenso, o sea que tienen bastante actividades prácticas por desarrollar, por lo que les recomiendo no dejarlo como así para fin de semana, sábado, domingo, porque puede tomarle un poco de tiempo. ¿Dudas, aclaraciones, señores, antes de finalizar nuestro encuentro de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Todo bien? Perfecto, vamos a cargar la grabación la mayor brevedad posible, mientras pueden ir trabajando con el contenido audiovisual que tenemos acá en la unidad. Y nada, cualquier duda que tengan, estoy por el grupo de WhatsApp atento para ayudarles. Cualquier duda o aclaración, estamos por acá. Pasen buenas noches y les veo el próximo martes. Bye bye.